déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Claro, Yo pienso que así es, o no sé, ¿piensas distinto? claro. Pues es que sí, mira, hay que luchar por hacer las cosas como a uno le gustan y ya pronto habrá sede y habrá oportunidad de que se hagan las cosas, porque luego de repente resulta que te ponen en algún lugar a que hagas algo y si no te corresponde ahí estar, de pronto ni Creo duras. que ni 2 meses duró. Ya ves, es lo que te estoy comentando totalmente, pero bueno, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y tener la oportunidad de que nuestro país siempre vaya un paso En cuanto a adelante. México, es preocupante. Pues sí, ¿verdad? Pero ay, fíjate que me comentaba el otro día Ricky, Muerta. puede quedar la gente de pronto por no tener muy bien organizadas ni hacer sus cosas, aunque también luego la gente hace las cosas como le gustan. Y comentaba King Lucho que Amarracha, mentirosa, atrevida. así ocurre cuando la gente se pone a prometer cosas que no. Pero bueno, también hay quien nos brinda su punto de Mira, vista. si quieres mi humilde opinión, Todo fue culpa de Verónica Castro y ella está lo más bien. Ya ven, tantas cosas que se dicen, pero bueno, luego hay sentimientos Te vuelvo a encontrados. contar ninguna ilusión que tengo en mi vida, porque te burlas de mis sueños. Y bueno, para andar cumpliendo con los sueños de cada persona, de pronto las cosas resultan muy complicadas. Y bueno, chicos, ¿cómo están? Se van conectando. Vámonos ya aquí todos poniéndonos muy atentos porque vamos a conocer a otra de las candidatas de Miss Universe México en su edición 2025 y es Fernanda Castillo del estado de Hidalgo, quien ya está aquí. Reina hermosa, bienvenida, buenas tardes. No, Hola, buenas tardes, Cuquita. ¿Cómo estás? muy bien, acércate un poquito a tu cámara porque te A vemos ver, lejos. vamos a acercarnos otro Sí, poquito un porque poquito. lejos. Sí. Qué guapa, qué cuerpazo, qué bonito Ay, vestido. gracias. A ver, vamos a acercarnos un poquito. Sí, acércate un poquito Ahí más para está. poder. Más, si te puedes Ah, acercar más, mejor. ahí. Sí, ahí está para verte bien. Oye, Fer, Perfecto. bueno, viviendo la aventura universal en México. Ay, claro, muy contenta, la verdad, de ser parte de este certamen de belleza Miss Universo México y pues orgullosamente representando a Hidalgo. ¿Eres hidalguense o solo representante? Soy representante, no soy ¿Sí? hidalguense. ¿Tú en Pero tengo dónde naciste? familia. Nací en Guerrero y vivo en En, Guer- Puebla. en Sí, Guerrero, en Puebla y representas a Hidalgo. Es que finalmente somos México. Hay gente que sí, está quejándose. ¿Por qué había estado? No, porque así se organizó el Miss Universe México y sí, sí. resulta que al final somos mexicanos todos. Sí, fíjate que gracias a Dios he recibido muchas felicitaciones de hidalguenses que me están diciendo gracias por representar a mi estado, estás bella, estás hermosa, te estoy apoyando. Y por esa parte, la verdad, no he tenido negativa. ¿En algún momento intentaste estar en alguna plataforma distinta por el estado de Puebla o el de Guerrero? Cuando estaba más joven, sí, participé en el 2013, representé a Puebla en 3 certámenes de belleza. Ah, Y mira. pues de hecho yo llegué a vivir a Puebla a la edad de 17 en Guerrero, sí participé en pasarelas, pero no en certámenes de belleza. Así es. ¿Cuánto carrera como modelo llevas? Sí tengo experiencia en el modelaje. Ujú. Hubo un tiempo en la universidad que decidí darme un espacio para poder darle prioridad a mi universidad y terminar mi licenciatura. Y de ahí pues retomé lo que es mi licenciatura, estudié imagen y relaciones públicas y también después Ah, estudié diseño de moda. Y es a lo que me dedico actualmente. Y bueno, me di un correcto. espacio muy largo y ahora que pude regresar, pues tomé la oportunidad y aquí estoy. ¿A qué edad estás regresando? Estoy regresando a los 33 años. 33. Hay compañeras de hasta 34, creo, ¿verdad? Ahí hasta de 40. ¿Quién está de 40? Hay
Cuando No la me acuerdo. entrevistas, mejor te enterarás. Es que ya no me acuerdo, creo que incluso ya la entrevisté, no me acuerdo, pero Sí, fíjate sí. que todas se ven muy poderosas y muy lindas y eso me Sí, gusta porque, pues sí, cumple con el requisito actual, la nueva así es, normativa del certamen de darle la así oportunidad a es. varias chicas. Yo he Mira, considerado que de pronto por categorías debería de estar bien, pero bueno, ya que las cosas ujú, están así, aprovechar la plataforma. claro, claro. Y aparte yo creo que, bueno, las que estamos ya más grandecitas, ya traemos experiencia, estamos preparadas. Sí, Y bueno, eso no nos quita lo de alguien más que está más joven que nosotras, ¿no? También es, pues es una competencia en la que todas también vamos a disfrutarlo, vamos a aprender y siempre nos llevamos algo nuevo. Y lo así mejor de es. todo, bueno, a mí lo que me está encantando es que estoy conociendo a grandes chicas que son empresarias, que algunas están en su emprendimiento, otras están casadas y aún así siguen trabajando. O sea, me está encantando, la verdad, esta parte del empoderamiento de la mujer desde una forma agradable, no agresiva, sino agradable para todos. Te das cuenta que las diferentes realidades te inspiran a la tuya, porque te Exacto, das cuenta que cada una es individual, única y con una historia propia. así es, así es. Sí, está ¿Eres muy padre. casada? No, soy soltera. Nunca te has casado. No, nunca me he casado, Nunca has sido mamá. tampoco. Ah, bueno, entonces son proyectos que todavía pueden venir más Sí, adelante o no. exacto. O No, sí. no. Sí me gustaría más adelante, ahorita estoy enfocada en este proyecto, en Miss Universe México, pero más adelante, claro que sí me gustaría formar mi familia y tener hijos. Y ya a tus 33 años que me cuentas que tienes, Ujú. vives en casa, vives, me refiero, vives en casa familiar, vives en tu departamento, ¿cómo es tu vida? Sí, mira, ahorita de momento vivo con mi familia Ah, y tengo mi marca de ropa y también tengo mi taller, a eso me dedico. Tengo mi emprendimiento, mi empresa desde el 2020 tú la y bueno, maquilas. sí, yo maquilo. De hecho, este vestido que traigo es de mi marca de ropa. Ay, a ver, Y lo puedes lucir de pie un claro que poquitín, sí, a a ver, me ver. voy a poner de pie. Sí, Ahí voy, claro. ahí voy. Ahí va. Voy a darme una vueltecita. Sí, Te claro. muestro para atrás esto. Está muy bien. Avienta la silla por la ventana. Sí, ¿verdad? Sí, sí, No, ¿viste? no es broma. A ver. A ver, ahí Ah, le qué va. bonito. Trae un diseño de espalda muy lindo. Sí, gracias, sí. Sí, de hecho, como tengo experiencia en los certámenes de belleza, anteriormente yo he patrocinado también a reinas de belleza con Ah, algunos de mis diseños. Entonces, obviamente, ahorita que se me dio la oportunidad de entrar, claro que sí voy a aportar mi marca de ropa en algunas prendas. No estoy cerrada a que otros diseñadores me vistan. De hecho, ya me claro. gustaron algunos y también voy a trabajar con ellos. La colaboración es muy interesante siempre Sí, porque suma claro, para todos lados. claro que sí, no estoy cerrada. Y también de accesorios, ya ves que luego Accesorios. lo del cuello, los aretitos. Sí, mira, yo creo que también todo en la vida son relaciones y pues se me han estado abriendo muchas puertas. Por ejemplo, tuve un patrocinio de una amiga que tiene su negocio de uñas y me patrocinó las uñas, o ella misma me recomendó con un dentista y este dentista también entró a mi proyecto y me cambió el diseño de sonrisa. Dani, muchas gracias si me estás viendo. ¿Qué te Entonces, hicieron? estoy Yo soy estrenando sonrisa. odontóloga y de pronto me llama la ¿Eh? atención. Digo, yo soy odontóloga y de Ah, pronto ok. digo, A ver. no ejerzo, ya soy honoris Sí, sí, causa, sí. me Ah, ok. titulé, aunque sí me titulé, pero ya hace muchos años por andar en lo que quería, de los medios de Sí, sí, comunicación, sí. dejé de ejercer, pero es muy formativo estudiar aunque no ejerzas. En este caso, ¿qué te cambiaron de tu sonrisa? ¿Te pusieron carillas? Yo ya tenía carillas y me cambiaron las carillas, Muy bien, todas. Entonces, la así es, verdad, yo estoy encantada, me encantó, mejoró. sí. No estaba mal mi sonrisa, pero mejoró muchísimo. Además, de alguna manera, cambiar las carillas ayuda a que el material ha mejorado con el paso del tiempo, Sí, son mejores también. productos. Por Claro otro que sí. lado, se revisa cuál es el estado de tu tejido dental una vez que las quitan, a Ujú. ver cómo está. Y por otro lado, también checan si has tenido la adecuada higiene gingival, Sí, o también. sea, del borde, para Sí, saber si estás claro. haciendo la higiene correcta. Porque al Sí, traer carillas hay que ponerle mucha atención al reborde gingival, que cuando se sí, enrojece, porque no se limpia adecuadamente y se forman exactamente. bacterias. Sí, no, una vez que traes este tipo de tratamiento, necesitas tener mucha higiene dental.
Entonces, la verdad es que sí la tengo. Y bueno, aquí estoy encantada con mi nueva sonrisa. Porque hay personas que llegan a lavarse los dientes y lo hacen en 30 segundos y Sí, no, aquí así tienes es, que no, dedicarle tiempo y si hay exacto, que usar cepillo interdental o no, o hilo dental exactamente. o no, tanto los Sí, cepillos interdentales como el hilo dental tienen una técnica correcta para usarse. sí, así es. Todo tiene su chiste. Y Así bueno, la cosa a cuesta y cuesta cuidarnos. atención al menos, claro. Oye, ¿y cómo se da? Cuéntame, Fer, ¿cómo se da que seas tú la que va a representar al estado de Hidalgo? ¿Te habla George? ¿Metiste Sí, papeles? ¿Te buscaron, te encontraron? ¿Cómo fue? mira, como te comentaba, yo estuve un tiempo como en descanso de todo este tema de los certámenes de belleza. Y un día estaba con mi hermana, estábamos platicando y me dijo, oye, ¿ya sabes que el Miss Universe México va a ser en México? Y yo así, no. Y ya, perdón, el Miss Universe. Y ya, y le digo, Sí, no. Y me dice, sí, y ya lo empezamos a ver, empecé a seguir. Y que como que otra vez revivió en mí esa pasión, ese gusto por los certámenes de belleza. Y dije, lo voy a intentar. Entonces, y aparte, o sea, ya como que medio sabía, estaba informada de que ya no tenía un límite de edad, ¿no? Porque a veces eso era como que un limitante ya para mí en entrar otra vez y concursar, porque decía, ya no doy la edad, ¿no? claro. Entonces, Antes, antes, exactamente. Entonces, en cuanto vi que, o sea, ya no era un limitante para mí, me inscribí. Me vi en redes sociales que lanzaron la convocatoria. No estaba tan decidida, estaba todavía como que un poquito pensándolo por mis temas laborales, no sé, y también pues míos, ¿no? Personales. ujú, Entonces dije, va, voy a hacerlo, voy a mandar mi información, me inscribí y todo. Y me motivó más cuando empecé a ver que subían, ¿no? Los estados que ya estaban ocupados. Y pues yo dije, a mí me hubiera gustado representar a Guerrero, que es donde nací. ujú. Y dije, vi que ya Guerrero ya está, ¿no? Después Puebla ya está, y yo así de, ay, en shock. Sí, claro, dijiste Y, yo. y dije, no, ya, Fernanda. Y agarré, mandé mi información y a los días se comunicaron conmigo y me dijeron, no, pues está libre Hidalgo y Colima. Entonces, por la cercanía, yo creo que te conviene ir designada por Hidalgo. Y lo acepté, obviamente. Dije sí a vivir mis sueños, sí a estar, a ser parte y pues abrir las puertas, ¿no? Enormemente y Hello Universe. Claro. Así, por la cercanía significa que tienes que estar yendo a Hidalgo o cómo está. Así es, sí, próximamente voy a estar en Hidalgo, voy a hacer una sesión de fotos allá, de hecho con una marca de ropa que diseña cosas artesanales muy padres. Ya más adelante se las mostraré. Claro, qué maravilla. ¿Toda esta ropa es tuya o es de otros diseñadores? No, esta ropa que Esta voy a que la estamos sesión de viendo ahorita. fotos, esta es de mi marca de ropa. Ajá, muy bien. La capita es de mi marca de ropa, lo ¿Y demás eso no. que dice dímelo, papi, qué es? Es un restaurante en Miami. Ah, ok, nada que ver, nada que ver. Sí, sí, Pero no, dije, no. a lo mejor se llama su marca. ¿Cómo se No, llama no, tu no. marca? Mi marca se llama Fernanda Castillo, lleva mi Claro, nombre. Sí, sí. perfecto, Fernanda Castillo. Y Ujú. bueno, así como usas ropa tuya, pues también usas de otros diseñadores. Tampoco te Sí, vas claro. a quedar Sí, nada no, no, más no. ahí presa de tu marca. Sí, no, no. Sí, trato de llevar siempre algún accesorio, algo de mi marca, porque también tengo bolsas y zapatos. Accesorios Ah, muy igual. bien. Bueno, tengo todo, todo para armar tu outfit. Pues qué maravilla Este, porque llegas a tu boutique y hay de todo. Mira, ahorita toda mi venta es en línea y sobre Ah, pedido en cuanto a la ropa. Y en cuanto a lo que es bolsas, zapatos y accesorios, si está en stock, sí se envía. Pero si todo es sí, en línea, tengo mi e-commerce, entonces ahí me contactan mis clientes. Y también quiero que quiero ahorita, comentarte, bueno, te sí, comento también que desde el año pasado empecé a hacer piezas para caballero, entonces también ya tengo la apertura para hombres. son Estoy camisas, terminando. ¿Mande? que son camisas. Se cortó, estoy diseñando trajes sastre para hombre ahorita. Ah, Sí, sí. ¿cuáles, a ver, dinos cuáles son las formas de contactarte o ver tu muestrario?
La forma de contactarme es por redes sociales, también el teléfono de la marca de ropa, que está en las redes sociales igual, por el e-commerce, que es www.fernandacastillocollection.com. Es e-commerce, lo voy a poner aquí para Sí, estar mostrando un sí, bannercito. claro. Es e-commerce, ¿y cuál me dices que es el e-commerce? El e-commerce es A ver, www.fernandacastillo sí, www. Fernanda Castillo, pegadito, collection, ajá, todo Ferna- pegado, Fernanda Castillo, collection.com. collection en singular o en plural. En singular, Es collection, de colección. así nada más. Ajá, Collection, ¿qué más? .com. .com, así es. Entonces ahí se puede meter la gente, Sí, pueden checar así y ahí hay una especie de catálogo. sí, hay una especie de catálogo y ahorita estamos reestructurando la página. Próximamente vamos a subir todo lo que es la temporada de primavera-verano, tanto para mujer como para caballero. Así es correcto, así como lo escribí. A ver, Fernanda www.fernandacastillo.com, Castillo, así es correcto, sí. ¿verdad? Bueno, aquí lo Ajá, van a estar viendo, lo estaré quitando y poniendo para que lo vean, sí. métanse, Igual conozcan. por Instagram o por Facebook me pueden contactar, me mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo para el diseño que gusten. Sí, totalmente. Pues aquí estamos viendo las imágenes. Fernanda Castillo, Miss Universe Hidalgo, con múltiples fotografías. Tienes una faceta de modelo. Me encanta que tienes una madurez física e intelectual importante, que marca Sí, una diferencia de empoderamiento femenino. Y así qué es. bueno que al final tomaste la decisión y mira, el universo te escuchó. Ay, sí, el universo, Dios, y pues se me están abriendo las puertas y estoy muy contenta también porque estoy recibiendo mucho apoyo de parte de mi familia, de mis amigos y muchas personas también que no conozco y me escriben por redes sociales, entonces estoy viviendo una experiencia increíble. Manuel Favela dice, hola, hola Manuel, qué bueno que estés por acá conectado y que estés con nosotros. Chicos, se están conectando, de una vez dejen su like, suscríbanse quienes aún no lo han hecho. ¿Qué, qué, qué, qué crees tú que Fernanda le puede o le está aportando a la plataforma de Miss Universe México? Lo que yo puedo aportar a la plataforma de Miss Universe México es madurez, experiencia y también podría ser mi experiencia en diseño, en Ajá, estilismo, en diseño de imagen. Todo esto lo estudié, entonces eso es lo que yo puedo aportar. por supuesto. Del idioma inglés, ¿lo estás estudiando? ¿Lo estás Sí, mira, perfeccionando? estoy perfeccionando mi inglés. Tengo inglés intermedio ahorita y estoy llevando clases particulares para poder perfeccionarlo. Sí, es parte no fundamental, pero sí integral para que Yo te creo sepas que expresar. hoy en día sí es muy importante porque Ujú. la que gane pues se va a ir a un internacional donde es básico estar hablando el idioma inglés. Todo el tiempo es lo que se habla, incluso cuando fue acá en Sí, México, todo el mundo lo exacto. estaba hablando. Había chicas que no hablaban el inglés de otros países, que hablaban solamente Mm, francés o que sí, sí. hablaban rumano, por Mm, ejemplo, pero incluso la de Rumania particularmente hablaba hasta español. Entonces, sí, digo, ya son cualidades y plus que las chicas le van otorgando cada una con su particularidad a la representación de cada país. Y es una experiencia muy linda. Ahorita ujú, acaban de tener las 32 candidatas, tus compañeras y tú, en la Ciudad de México, que se reunieron para las fotografías y videos que hemos visto. ¿Cómo te sí, claro. sentiste? ¿Cómo viste el equipo? ¿Cómo viste a tu Ay, generación? la verdad, desde el momento uno que llegué, o sea, empecé a vivir la experiencia. Está en recepción ahí en Miss Universe México, en las oficinas, las letras en grande. Entonces, desde ahí, la verdad, yo me empecé a emocionar y nos cuidaron muchísimo. Subí apenas un reel con todos los regalitos que nos dieron. Nos atendieron muy bien, en los maquillistas, las peinadoras, todo el equipo de producción, todo estuvo de primer nivel. Sí, es lo que me platican todas y que convivieron de Sí, manera muy linda. ¿Quién te tocó de sí, Rubí? me tocó Durango.
Pues estábamos Valeria. platicando ahorita que acá estuvo en la Sí, con entrevista ella, ajá, anterior. acaba de salir, sí, de hecho me dijo y le puse hace un ratito éxito, vale, que no sé qué, Sí. y ya. Nos llevamos muy bien, la verdad, hicimos clic. Son unas chicas muy desenvueltas, son chicas que ella tiene 22 años, hay un 10 años de diferencia, 10, 11 años, Sí, pero sí, las barreras se rompen por la manera de ser así de cada es. uno. Sí, es una niña muy linda también, me cayó muy bien, la verdad. Sí, sí, Vale, sí, te muy mando un lindo. saludito, te quiero. Oye, y tan distintas que tú puedes decir, por físico, no va a haber de que fulanita y menganita se pelearon con la corona porque son idénticas. No, todas son No, tan distintas, la personalidad también, y creo que las trayectorias también son muy distintas. sí, así es, todas tenemos, o sea, nuestra chispa, nuestra esencia, y yo creo que eso es lo que nos va a distinguir. Sí, el año pasado seguiste la concentración 2024 Que del sí, Miss Universe, ¿o no? no la vi ya, después. ¿Qué viste? ¿La final? Sí, la final, un poco de la final. Sí, Ujú. y desde ahí te visualizaste que podías estar en la siguiente. Así es, sí me visualicé, pero me visualicé más cuando fue el internacional, o sea, cuando estaba viendo a todas dije, lo voy a intentar de nuevo. Sí, es que Y no ya. sabes lo interesante que es. Yo me ponía a ver a las chicas en el lobby del hotel durante el internacional Ah, y me daba cuenta que todas estaban viviendo un sueño que tal vez acariciaron durante mucho tiempo, porque lo claro, estaban viviendo cada día, cada momento, se les notaba el sí, júbilo, el gozo, el sí. agradecimiento de lo que vivían. Entonces es algo maravilloso, es mágico. Es muy mágico, es una experiencia que yo se las recomiendo a todas las chicas que quieren vivir este sueño. Yo los invito a que lo intenten, a que no desistan, porque si tú persistes en cada cosa que quieras hacer, y a lo mejor no nada más en esto, o sea, en sus metas, en sus sueños que quieran alcanzar, inténtenlo una y otra vez, y van a ver que se les va a dar. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un certamen de belleza, que sabías, que te diste cuenta que existían? Mira, yo desde chiquita quería ser reina de belleza, porque con mis hermanas jugábamos a ser reinas de belleza. Entonces, así crecí. No sé, dije, va a llegar el día en que voy a participar en un certamen de belleza. Y a la edad de 21 años, cuando ya estaba viviendo aquí en Puebla, me inscribí a Nuestra Belleza Puebla y ahí quedé como la favorita. También fue una gran experiencia, también este certamen, el director de aquí de ¿Con Puebla lo lleva Jorge? muy bien, Jorge Maceda, sí, Sí. que también lo quiero Saludos, muchísimo. Jorge. Saludos, Jorge. Ujú, Apenas me lo encontré y nos pusimos a platicar un ratito. sí, ujú. Y la verdad, mis respetos para él porque lleva muy bien, Lo lleva muy bien. aquí, o sea, como si fuera un nacional, de hecho, porque a cada una nos llevaba a grabar a un pueblo mágico, a cada una nos hacía una imagen, o sea, todo muy padre. Desde ahí yo empecé a conocer los certámenes de belleza. Posteriormente, el director nacional de Miss Earth, de Miss Earth México, me contactó. Paul Marcel. Paul Marcel, así es, también a Paul Marcel lo quiero, lo amo, me quiere Saludos, mi querido muchísimo. Paul. Igual, saludos, Paul. Y representé a Puebla en el 2013. Y la directora de Miss Turismo Puebla me contactó y en el 2014 representé a Puebla en Miss Turismo, que fue en Guanajuato. Sí, Entonces entonces ya ahí, llevas un tiempo bueno, muy buen tiempo recorriendo los certámenes y sí, todos esos claro. te dan coronas de éxito, Fernanda. Sí, sí, claro, o sea, son coronas de éxito personal y también te llevas una gran experiencia y el sabor de decir, lo intenté y me llevo bonitos recuerdos. Sí, por supuesto. Vemos, mira, por ejemplo, tú te has mantenido con la disciplina para, aunque ya hay Sí, mucha inclusión en los certámenes, hay que ujú, tener ciertas características propias de un certamen de belleza y el cuerpo, la figura estilizada y saludable es importante. claro, mira, a mí me encanta hacer ejercicio, es algo que me inculcó mi mamá, entonces desde muy pequeña siempre me inscribió en deportes y hasta ahora ya de grande lo sigo practicando. Me encanta ir al gimnasio. Ya empezó a Ajá. ladrar mi perrita aquí. Déjale, ella quiere participar también. También quiere participar, Maya. Anda Sí, aquí Maya, intrépida. hermosa. ¿Dónde andas, Y Maya? ¿Andas ya por se fue a ahí? la puerta, anda por allá. Y Zoe también. A ver si ahorita se las muestro. Ay, sí, me Ajá. encantan. Yo soy muy perrera, me encantan, me encantan. Sí, ahorita te las voy a presentar a Zoe y a Ahora Maya. tenemos dos gatitos, mi esposo y yo, por dos Sí, gatitas
pues porque llegaron de la calle y las adoptamos, pero yo decía, Ujú. jamás quiero tener felinos, me gustan los caninos, y pues Sí, mira, sí. llegan y te enamoran. Sí, ¿verdad? También son muy bonitos los No gatos son y son tan muy cariñosas como independientes, me ¿no? encantaría. Si no son tan cariñosas, a mí me encantaba Ajá. que mi perro me abrazaba, nos Ay, besuqueábamos, sí. corríamos, era Sí. como tener ahí un sobrino, un hijo, pero las Así gatitas es. son unas divas, me Ay, ganan, sí, son divas los unas gatos divas. y son muy independientes y a los perritos sí hay que tenerlos, estarlos ahí apapachando. Sí, sí. Los gatos, los perros son más dependientes de los humanos y las gatitas más Sí, independientes. demasiado, demasiado, A veces estoy pero son muy acostada en la bonitos. cama, llega la gatita y se me queda Ay, viendo y le sí. digo, ¿algún problema, chula? Porque llega y se me queda viendo así como, ¿qué? ¿Te debo la Ajá, tanda o qué te debo? Y ya nada más me ve ajá, y se va muy contentita. ajá, y se Son va. diferentes. Así de, ¿para qué me hablas? No me molestes. Sí, o viene y cuando ella quiere te habla, porque cuando no, no te voltea ni a ver. Sí, así son los animalitos, los Pues qué gatitos. lindo que tienes dos. ¿Son perritas ambas? Sí, son perritas. Tengo un Sí, qué lindas. Pomeranian y un French. Sí. Ay, qué lindo. Sí. Pues es una maravilla. Consiéntanse y que te consientan también. Ay, sí, sí. Ronaldo Cruz. Cuquita de mi corazón. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludos hasta allá, mi querido Ronaldo. Sí. Saludos, Ah, Ronaldo. ahora que estuviste en la Ciudad de México y estuvieron viendo todo esto, ¿cómo sentiste la convivencia entre todas? Fue una convivencia muy amigable, muy bonita. Ninguna, a mi parecer, ninguna se portó grosera. También el director nacional, George, habló con nosotras que quería romper con este tabú de que en los certámenes de belleza hay una competencia y una rivalidad entre las compañeras. Sí. Y la verdad es que todas nos llevamos bien, nos estuvimos aportando ideas, o sea, te ves bien con esto, no ponte aquello. En ningún momento fue así de quítate o ahí voy yo o algo así, ¿no? O sea, la verdad es que todas muy lindas. Y les comentaron por ahí, pues, cómo iba a ser planeado Es decir, empieza su aventura ahorita, cuándo las vamos a reunir más o menos, para cuándo será la final, nada de eso está definido todavía. Todavía no está definido acerca de la final, sí ha habido pláticas, pero todavía es una sorpresa para todos ustedes. ¿Les pasaron algún requerimiento de vestuario? Oilas, 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 qué Sí, bárbaras. oílas, están de intrépidas. Maya, ¡Intrépidas! Maya, soy, Ellas traen sus en vivos por allá, ellas traen su propia vida. quieren hacer un en vivo. ¿No? Ven, Sí, ven para acá. No están entretenidas en la puerta a ver quién llegó o a ver quién claro, pasó. ay, así son, pues con eso se entretienen. Te decía, ya les encargaron algunas cosas, vayan consiguiendo determinadas prendas, más o menos les fueron bosquejando para que vayan tratando de ir consiguiendo lo que van a ocupar. Claro, ya nos empezaron a decir qué es lo que vamos a ocupar para la concentración, pero pues más adelante ustedes van a poder ir enterándose de qué es lo que Sí, vamos a usar. ujú, Sí, sí, ya nos estamos preparando. Bueno, en lo personal yo ya tengo un checklist para ver qué es lo que voy a usar cada día, para los vestidos que voy a usar también. Voy a llevar algunos diseños de mi marca de ropa, otros no, entonces así estamos viendo, ya estoy trabajando en eso. sí, porque va a ser maravilloso que de pronto hasta le des promoción. Estaría increíble que de Sí. repente hasta digas, pues esto no es de un diseñador francés, pero es de una gran diseñadora mexicana, ¿no? Por ejemplo, así, y que muestres todas las cosas que tú has Sí, creado claro. Sí, y que sí. además maquilas, eso me encanta, que tú Sí, maquiles. sí, yo maquilo, tengo mi taller y tengo ahorita 2 empleados conmigo y también apenas contraté a un sastre, por eso es que una vez que tú estás estudiando diseño de moda, te especializas en ciertas prendas, no vas a ser como todóloga, como en todo. Claro, Entonces, contraté un sastre y la verdad es que no es genial. Sabe cada detalle acerca de los trajes para caballeros y por eso es que me abro a la apertura de poder diseñar para hombre. No nada más es decir, ay, voy a hacer una prenda, porque cada cosa tiene su chiste. y es muy curioso porque por lo general cuando se va a conseguir un caballero un traje, por lo general los diseñadores son masculinos. Sí, Entonces, claro.
Pues resulta que si es un traje, lleva el nombre de un diseñador hombre. Y resulta que de Sí. pronto vas a traer un diseño tuyo, un caballero. Sí, Estás abriendo brecha. sí, estoy abriendo brecha, pues ya también he diseñado varias camisas para hombres y les Ajá. han gustado mucho. Sí, por supuesto. Y es muy bonito diversificarse Sí, cuando te dan ganas de hacerlo, porque también cuando no te gusta, pero lo haces por pues, expandir la marca, luego ujú, inmediatamente se nota que no sí, hay pasión de por medio. exacto, sí, sí, sí. Sí, no, ahorita la verdad es que a mí me apasiona muchísimo lo que es el diseño de moda y también los certámenes de belleza, entonces ahorita estoy viviendo la experiencia más grata de mi vida. ¿Quién o cuáles reinas nacionales o internacionales han inspirado la carrera tuya como reina de belleza? Que digas tú, es que me gusta tanto lo que hizo que yo quiero llegar a ese nivel o superarlo. Mira, las que más me gustan es Jimena Navarrete, desde que ganó. Me encantó su pasarela cuando salió en traje de baño, para mí fue así de impresionante, fue wow. ¿Qué O te sea, cómo gustó? ¿Qué iba, sentiste? o sea, se me enchina la piel nada más, o sea, cuando veo a una Miss Universo que me gusta, o sea, que tienes energía, como que se me enchina la Eso. piel y digo, es esa, esa, ¿Verdad que es la o energía que así. transmiten? Sí, te transmiten algo, te transmiten toda su energía, su empoderamiento, su seguridad. Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho esta chica mexicana igual, Ximena Navarrete, Catriona Gray también con su hermoso vestido que salió en rojo, que hace alusión a un volcán. Se llama Entonces, o lava el sea, vestido. fue algo, ¿eh? El vestido se llama lava. Ándale, ajá, lava. Y me encantó cómo lo lució con esa seguridad, el diseño muy bonito por sí solo, más aparte ella bella, inteligente, con seguridad, con energía, lo lució increíble. Para mí ella es un icono de la energía, la proyección y la estrategia, porque aunque es bella, no era la más bella, pero se creyó tanto el personaje que en el escenario ella Exacto. gritaba, la corona es mía, ya denmela. Sí, exactamente. Sí, yo creo que ser reina de belleza no nada más es decir quiero ser, o sea, llevas una preparación Sí, en todo este proceso. Tienes que realmente quererlo, o sea, realmente tiene que ser tu pasión, tu sueño. Si no lo es, pues hay otras posibilidades, ¿no? En lo que te puedes desempeñar. Pero si sí lo es, le vas a poner todo tu empeño, te vas a preparar como, bueno, en este caso, en mi caso, yo sí me estoy preparando, estoy llevando clases de inglés, clases de pasarela, de oratoria, me estoy cuidando mi físico más todavía en dieta, cuidando mi alimentación de forma saludable y también, pues, hay personas que me están aportando a mí. Entonces, cada que tengo ahorita una entrevista o algún evento en público, sí llevo un equipo que me da retroalimentación. Sabes que esto mejóralo, sabes que acá podemos hacer esto, aquello, el otro. Entonces, sí es pues sí es todo un personaje en el que te metes. así Es, es, y hay que darle todas las herramientas para que el así es, personaje fluya, para que sea exactamente. poderoso, para que Sí, sea auténtico y sobre todo que lo disfrutes. sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Y algo importante, por ejemplo, dicen, ay, es que luego la dieta tan pesada. Cuando tienes un objetivo, hasta se disfruta, se paladea. Ay, sí. Sí, fíjate que yo amo los postres, o sea, soy mega postrera, mega dulcera, o sea, yo veía un postre y era, me lo voy a comer, no me importa, o sea, porque sabía que el otro día iba al gimnasio y decía, ya, Sí, y no me veía mal, ¿verdad? Pero, o sea, ya cuando, como dices, tienes un propósito que te está gustando, que te está apasionando, la verdad es que yo ya no quiero ni comer dulce, en serio, o sea, y para mí era algo que decías, ay, Fernanda siempre es de pedir su postre. Fernanda sí, siempre es a de mí me después de encantan también. comer un dulcito. Entonces, ahorita te juro que estoy disfrutando tanto de este proceso que no se me antoja. O sea, para mí comer saludable ya es un gusto. Sí. Fíjate, por ejemplo, en mi caso, te voy a mostrar y los hechos no me dejan mentir. ¿Cómo se le llama? Con la fisiología, con el metabolismo de mi edad, que ya no eres ninguna jovencita, pues vas acumulando grasa. Pero, por ejemplo, hoy le dije a mi esposo, Sí, cocina, me dio una ensalada de atún con alcaparras nada más. sí, sí.
un poquito de mayonesa y en vez de arroz que me lo estoy quitando porque ya estaba como acumulando muchos carbohidratos, estoy Ujú. tomando, me lo acompañó con pepino, que todavía no me lo termino. ¿Por qué? Ay, qué rico. ¿Por qué? ¿Pero por qué estoy comiendo esto y no otra cosa? Ajá, sí, sí. Porque al rato en la noche, y que no debe de ser en la noche, pero no he tenido tiempo durante el día, pues me quiero comer un pedacito de chocolate. Ay, qué El chocolate me envenena. delicioso. ¿Te encanta el Entonces, chocolate? a mí me encanta, yo Ah, chocolate es mi vida. Y si es almendras cubiertas de chocolate, enloquezco. Si es avellana con chocolate, si es un mm, Ferrero Rocher, y yo por mí me comería 10 kilos de chocolate. Hay que medirse, sí, ¿verdad? claro. Pero entonces, ¿por qué comí ahorita tan así? Porque pues le voy a meter una barrita de chocolate más tarde. Ay, sí. Pero está bien que te des tu gustito. Cuando te vea te voy a llevar unos chocolates. Ay, me Ya que encantan. sé que te encantan. Sí, me encanta. Y luego descubrí, fíjate, me encantan también las gomitas, siempre me han gustado mucho. Y Ujú, y descubrí que ahora resulta que sacaron los de los ositos, que sacaron ujú. unas gomitas de un osito más grande, Ajá. cubierto de chocolate. Bueno, Ah, no, no, las dos cosas que más te gustan juntas. sí. Que entonces, ¿qué hago? Compro uno, me dice Marco Antonio, mi esposo. De una vez dos o tres, uno, porque soy capaz de hasta comérmelos Sí, todos. sí, no, Entonces, no, uno, no. me lo acabo y digo, ay, qué bueno que no hay más. Pues así. Pero Sí, el equilibrio es el secreto pues para estar mejor. sí, claro, o sea, la verdad sí de repente me doy, si antes me comía toda la bolsa de dulces o lo que tenía o el postre, ahora ya nada más es una cucharadita, o sea, probarlo. La Tampoco me quedo gastronomía con de las Puebla es ganas. maravillosa, ¿eh? Ay, sí, En demasiado, muy Puebla, rico. Tienen los borrachitos de Puebla me encantan. el mole, el Ay, sí. chile A en mí el chile en nogada. nogada es mi locura. Ay, Para mí el chile en sí, nogada es lo, no, 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 no. Es lo máximo. cuando vengas te voy a llevar, Me encantan. te voy a llevar. Fíjate que hace muchos años, muchos, como en qué año sería 95, sí, acababa de ganar un festival de conducción juvenil en el Sí, 95 ya y tiene un rato. resulta, ya hace un rato, ya hace muchos eclipses totales de sol. Sí, Resulta que eh, cuando estaba Adal Ramones ujú, haciendo los primeros programas de Otro Rollo, que fue el ajá, programa que lo sacó a la fama, sí, sí, empezaron ahí en Canal 3 de Puebla ujú, sí. y su compañera de conducción era Cuquita. Ah, Entonces, allá llegamos a hacer programas en el 95. oh my Entonces fui. Lo que God. pasa es que los estilos no se adaptaron Sí, sí, y, y me hizo un lado y luego entró Jordi Rosado. Pero sí, bueno, sí. son otras historias. La cosa es que con las veces que fuimos a hacer otro rollo allá en Ujú, Puebla, ujú, en ujú. Canal 3, que creo que ya no se llama Canal 3, ya no sé, Sí, resulta todavía se que llama Canal 3. todavía Sí, es Canal todavía 3. Ah, está. bueno. Estoy Sí, hablando de, este año van a ser, ¿qué? 30. sí, Hace ya un 30 rato. años, porque fue en Sí. el 95. Pues hace 30 años que andábamos haciendo eso. Otro rollo empezó, creo que a funcionar ya en el 97, creo. Pero, Ujú, pero bueno, la cuestión es que como nos íbamos de 2 días a estar allá en Puebla, ay, ujú. fuimos a muchos restaurantes a comer mole, a comer chiles en nogada. Ya ni me acuerdo cómo se llamaban los restaurantes, pero eran Sí, muy sí. buenos restaurantes y se come delicioso. Y los borrachitos poblanos que se compran en Ay, cajitas, a mí me sí, encantan. deliciosos también, muy ricos. Porque el Sí, sí. camote es delicioso, a mí me gusta mucho. Aquí la temporada del chile en nogada es en agosto. Entonces ya te Septiembre también, imaginarás. ¿no? Agosto, septiembre. Ajá, empieza así, pero empieza en agosto, es su temporada Sí, empieza. fuerte y se sigue hasta el 15 de septiembre más o menos. Y sí, Ay, sí, todos es los una delicia. restaurantes sacan el platillo del chile en nogada y aquí todo el mundo en que voy a ir a probar acá, voy a ir a probar allá. Y sí, es como que algo típico y alusivo en agosto y septiembre el chile en nogada. Yo pregunté una vez por qué nada más en agosto y septiembre. O sea, yo sé que, a ver, el picadillo con el que va relleno, los dulces que lleva, lo que lleva también fruta cristalizada adentro, lleva Sí, semillas como piñón, lleva almendra, lo que le quieres poner es a sí, pasas, lleva la parte de adentro, de cada quien. sí. A veces que están capeados, a veces no. Pero les decía yo, a ver, no es ahí todo el año. Esto y total que todo hay todo el año. Me dicen, lo que no hay todo el año es la granada. Ajá. ¿Verdad? Que por esa razón Sí, son de esa fecha. Pero sí. entonces me dicen, pero se puede suplir con arándanos o con otra cosa. ¡Ay, qué Ajá. maravilla!
Entonces puedes comer chile en nogada todo el año, porque para mí es un platillo de reyes. Me encanta. Sí, así es, sí, es que todo lo que lleva y no hace una combinación deliciosa. Sí. Pero si tú le pones arándanos al chile en nogada, ya no va a ser chile en nogada. Se va a ¿Estás llamar de acuerdo? chile, pues sí, sí, ya no. Pero Chile en bueno, arándano. de lo perdido lo que aparezca. Sí, eso sí. Sí, 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 porque le dan, fíjate que esa misma acidez, ambas cosas, pero evidentemente son frutas distintas. Pero bueno, Así es. Ujú. haz de cuenta que te queda un chile en nogada como de segundo nivel, pero de eso a nada, Ajá, sí, de ¿verdad? eso a nada, pues De eso a ya. nada me El quedo arándano. con el arándano. Sí, así es. Y es que la pura nogada en general está muy rica. Y deberías también, o lo conoces tal vez, la riqueza de la gastronomía hidalguense también es muy, muy buena. Ay, sí, me estaban comentando allá el borrego, ¿no? Ajá. El borrego, La la barbacoa, barbacoa, sí, la barbacoa. De hecho, los pastes ajá, son los básicos. pastes. Sí, Ajá. de hecho, hoy me escribió una amiga que estudió conmigo en la universidad. Bueno, es compañera, no amiga. Y me dijo, ay, Fer, felicidades, qué bueno que estás representando a mi estado. Cuando vengas, avísame y yo te voy a dar un recorrido y te voy a llevar a comer acá la barbacoa y los pastes. Entonces ya nos estamos poniendo de acuerdo. Igual te digo que voy a hacer la sesión de fotos allá con un diseñador de allá hidalguense. Entonces, pues sí me voy a dar mi tour por allá para ir a A- conocer más. Algo muy interesante de Hidalgo es que comparte con Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y creo que nada más. Compartimos o me faltará un estado, creo que no. Compartimos la Huasteca. Ajá. Y Sí, entonces la Huasteca, que es la parte norte de Hidalgo. Entonces es maravillosa la cultura huasteca, es maravillosa. sí, sí, muy maravillosa. Y bueno, voy a ir a conocer varios lugares, varios pueblos mágicos. Y pues las personas que gusten conocerme, allá voy a estar presente. Deberías de Próximamente también organizar una anunciando. reunioncita, deberías de organizar una Sí, reunioncita en algún restaurante para que exacto. la gente te adopte y te sientas muy identificada con la banda que Sí. portas. Sí, así es, sí, estamos planeando todo un recorrido por allá en el estado de Hidalgo y próximamente voy a anunciar en mis redes sociales cuando vaya a estar allá para que puedan ir las personas que gusten. Sí, así es. ¿Qué es lo que has sentido? ¿Qué ha despertado en ti el traer la banda de un estado que no has habitado, pero que amorosamente te adoptan? Mira, para mí es un orgullo estar representando a otro estado que no conozco, que es Hidalgo. O sea, sí he visitado, sí sé acerca del estado, pero Ajá. como dices tú, yo no he vivido allá, he ido pues de turista, pero no he estado constante, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo saber de su cultura, saber cuáles son sus platillos típicos, cómo es la gente. Entonces, para mí es gratificante que me hayan nombrado ser Miss Universe México. Miss Sí. Universe Hidalgo, perdón. Posteriormente, Miss Universe México. Sí, ya sé. Yo ya estoy aquí proyectándome a futuro. Hay que decretar, Lo decreto. hay, hay que decretar las cosas. ¿Te has puesto a pensar? Porque luego son los momentos de la noche cuando está una a punto de dormirse, que dices, Sí. ve nada más en dónde estoy, representando Hidalgo en el Miss Universe México. Algo que Sí. ya había desechado. ¿Será que estoy soñando? ¿No te ha pasado eso? Sí, la verdad, o sea, sí me he puesto a pensar y digo, todas las cosas que, desde que inicié los certámenes de belleza, ¿no? Todas las etapas de mi vida que he pasado, la verdad yo ya no pensaba participar en un certamen de belleza, ya no estaba dentro de pues de mis sueños o de mis metas. Yo dije, ya lo pasé, ya lo viví, ya lo cumplí y ya, hasta ahí, ¿no? Y ahora que estoy dentro de Miss Universe México y soy Miss Universe Hidalgo, me quedo pensando y veo todo mi camino recorrido y todas las cosas que he pasado personales también y digo, wow, o sea, no me imaginé estar en este momento de mi vida y lo estoy viviendo, o sea, es algo muy emocionante. Hay que dejarse sorprender por la vida. Sí, así es. Omar Sí, Guadarrama Díaz nos dice, se ve mucho más joven de la edad que tiene, muy jovial y bella. ay, muchísimas gracias, de verdad. Hay Y que a propósito, conservarse. a las chicas, eso,
A las chicas jóvenes que sienten que la juventud, así teen, la juventud tierna, va a durarles muchos años, ¿qué les dices en cuanto a vivir experiencias como las de los certámenes de belleza? Yo les quiero decir, primeramente, que estás hablando acerca de mantenerse joven. A veces cuando uno está joven piensas que el cuidarte para qué, ¿no? Hoy en día he visto que las niñas de las generaciones como de los 17 años a los veintitantos ya no tienen esa importancia en cuidar su imagen, en cuidar su alimentación, en comer saludable, no dejar de comer, que eso está mal, sino comer, aprender a comer saludable. Entonces, primeramente yo las quiero invitar a que se quieran, se cuiden, no estén pensando en que, ay, tengo, no sé, 18, tengo 22, 20 años, voy a seguir aquí sin hacer nada, ¿no? Por ejemplo, actividad física. Entonces yo las invito a esto, a que se cuiden y que si realmente sienten en su corazón y en su mente que los certámenes de belleza les apasionan, yo las invito a que inicien a vivir su sueño, inicien a decir, sí, quiero probarlo, quiero empezar a prepararme porque yo deseo y quiero alcanzar a lo mejor ser representante de Miss Universe México a nivel internacional, ¿no? Entonces es muy bueno que empiecen a prepararse desde jóvenes para que ya lleven una trayectoria más adelante. Sí, por otro lado, la mujer joven que fuiste a los 18, 19 años y la mujer de 33 que eres ahora, la evolución te tiene contenta. Aquella chica de 18 está contenta con la Fernanda de 33. Estoy súper contenta con la mujer que soy hoy. La verdad, no cambio algo en este momento de mi vida que estoy viviendo. La que era a los 18, si era una niña con muchos sueños, con muchas cosas, metas por cumplir, deseos, y siempre fui dedicada, ¿no? O sea, quiero hacer esto, voy a hacer aquello, y así me proponía algo y lo lograba, pero tenía obviamente cierta inmadurez. Hoy Ujú. siento que tengo una madurez en la cual antes de hacer algo lo pienso, antes de hacer algo lo estudio, me preparo y a lo mejor antes era más arrebatada para hacer las cosas y lo Ujú. hacía a la y se va y a ver cómo sale. Y hoy en día digo, esto lo pude haber hecho mejor, ¿no? Y, o sea, hoy me paro, me veo al espejo y veo la mujer que soy hoy con mi marca de ropa representando a Hidalgo en Miss Universo y no me la creo. O sea, que alguien me pellizque. Y es que la única forma de madurar es vivir, Así viviendo. es. Sí, Es la única manera, no perdiendo el tiempo, que los años no pasen, sí, que los años acumulen experiencias, porque es lo único que nos vamos a llevar y lo único que nos fortalece. Lo económico va y viene. exacto. Lo Así. interior, aunque parezca, dices, ay, ese es un discurso de persona mayor, es que ya la vida nos lo ha mostrado. Así es. Y mira, ahorita que tú hablas, por ejemplo, del tema económico, que el dinero va y viene, así es. Yo a veces uno se pone limitantes. Es que no tengo aquello, es que no tengo el otro, que es un mensaje que también les quiero dar a otras chicas. No sé, que a lo mejor no tienen las posibilidades económicas para poder entrar en este tipo de certámenes o para vivir su sueño en lo que gusten. No se pongan ese limitante, o sea, si realmente tienen ganas y esas ganas que tengan les van a llevar a que se les abran las puertas inmensamente. Y también, bueno, otra de las cosas en mi vida es que el centro de todas mis decisiones para mí es Dios. Entonces yo antes de hacer algo consulto a Dios, o sea, literal oro y le digo, ¿sabes qué, Dios? Quiero hacer esto, ábreme las puertas y si no es tu voluntad, pues ciérramelas. Y también, al igual que esto, lo consulté con Dios, oré y, y se me abrieron las puertas. Y la verdad yo estoy muy contenta de estar en este proceso y ahí de igual forma les invito a todas estas chicas que para todo lo que quieran en la vida, sus sueños, sus anhelos, sus metas, que no se pongan un limitante, porque la vida, en lo que crean ustedes, Dios, en lo que crean, les van a abrir las puertas. Y algo importante que a mí me enseñaron, me dijeron, qué lindo cuando hablas con Dios, reflexionas y le pides el apoyo para que esté siempre empujándote en todos los proyectos que quieres. Pero una Así vez que es. lo logras, también le hablas para agradecer.
Claro, claro Muy que sí. interesante. De hecho, o sea, yo creo que hay más cosas que agradecer que cosas que pedir. El simple hecho de estar despiertos, de vivir un día más, ya es un agradecimiento hacia Dios. El poder llegar a tu casa bien, con salud, poder dormir, tener un techo bajo de ti, una cama, tener alimento todos los días, es para darle gracias a Dios, porque hay muchas personas que no lo tienen. El tener Totalmente. una Cuando te familia. dicen, ¿qué te falta? Hay un auto, una casa propia y viajar en un crucero, irme Sí, a claro. Europa. Ay, qué lindo, qué bien, eso te falta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es Sí, lo que tienes? No, pues, resulta que somos millonarios en bendiciones, sí, exactamente. A empezando por la veces, salud. sí, exactamente. Empezando por la salud, que es básica. O sea, para poder hacer lo que tú deseas, necesitas tener buena salud. Sin salud no Sí, hay nada. Puedes ser multimillonario, multimillonario, pero si no tienes salud para disfrutar todo ese dinero, ya no. O sí. sea, simplemente no te vas a ver. Ujú. Sí. Sí, 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 sí. Hace 3 años y medio, mis seguidores ya lo saben, que estuve incapacitada totalmente y desahuciada por el COVID. Resulta que decía, pero si estoy perfecta, pero no puedo moverme, me canso, no puedo ni hablar, no respiro bien. ¿Qué es esto? Fue cuando me di cuenta de Ay, todo lo que te dio tenía muy antes. fuerte entonces. Sí, 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 48 horas me daban de vida en un momento dado de lo más Ay, no grave. inventes. Luego me empecé a recuperar, pero decía, lo más maravilloso es que no me dio miedo irme, pero cuando regresé, cuando me Sí, dicen que siempre no me morí, me estoy recuperando, sí, dije, sí. pues esta fue una prueba, fue un probete, diría mi madre. Eso es un probete que te dio la vida para que te des cuenta de todo lo que tienes. Te lo quitaron para que lo valores. Y pues sí, Exacto. Sí, a totalmente veces la cierto. vida nos pone pruebas fuertes y qué bueno que gracias a Dios hoy en día estás bien con salud y aquí Sí, entrevistándonos a todas las representantes de Miss Universe México. sí. Qué Me bárbaro. pasó lo que dice, se cumplió lo de nadie ve lo que tiene hasta que lo ve perdido. Exacto. Sí, o sea, siempre que pasamos por pruebas, ya sea de salud o del tema que sea, yo creo que empezamos a valorar las pequeñas cosas que tenemos en la vida. Y las grandes oportunidades, como por ejemplo tú ya tenías cerrada la puerta del Miss Universo Ay, y sí. hoy lo tienes. Ay, sí, hoy lo tengo y lo voy a agarrar con fuerza y vamos con todo. Sí, en la medida yo creo que estos tipos de certámenes, yo ya estuve también, no de Miss Universo, pero sí de valores juveniles en el 95 que te Ahora, platicaba, qué entre padre. más lo disfruté, mejor me fue. Sí, es que hay que disfrutarlo, porque esto se pasa rápido, todos los eventos que tenemos, este tipo de entrevistas, todo, cada cosa, el momento en donde te están maquillando, a veces me ha pasado que estás estresada, ¿no? Por temas de trabajo u otras cosas, y después digo, cambia tu chip, cámbialo, porque esto va a Sí, pasar y después vas a decir, ay, quiero regresar a vivir ese momento, y no, ajá, ya no va a ya regresar, o sea, ya no pasó. va a regresar. Entonces hay que disfrutarlo. Sí es una competencia y todo, pero también se trata de gozarlo, o sea, de estar contentos, felices, disfrutar el proceso. Cada Luego cosa que... pasa algo curioso, sobre todo con los certámenes de belleza, más que con actores, actrices, locutores, porque es una estás en el candelero mucho tiempo, pero con los certámenes de belleza, salvo las que son Miss Universo o las que llegan a tener coronas, pero sobre todo Miss Universo, Miss Mundo, si eres una reina que se quedó en su estatal o se quedó en su nacional, de repente de estar en la cumbre, pasa un año y medio, 2 años, y ya ya no te piden entrevistas ni nada, son bajones emocionales que si no estás preparado, te pueden Exacto. afectar mucho. Sí, 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 y yo creo que también por eso, todas obviamente queremos ganar la corona, ¿no? Todas queremos representar a México, pero también hay que disfrutar todo este proceso, o sea, aprender a abrirnos las puertas para otras posibilidades, pase lo que pase, ¿no? Porque va a haber una ganadora nada más. Entonces, yo creo que esta plataforma también te abre un sinfín de puertas de trabajo. No sé, a lo mejor en conducción, en alguna película, en alguna serie. O sea, tú no sabes quién te puede estar viendo en ese momento en el que se te pueda abrir otra oportunidad. ¿Por dónde van tus intereses de relaciones a través de esta plataforma? Mira,
primeramente quiero posicionar mi marca de ropa y sí me gustaría poder ser parte a lo mejor de algún programa de televisión, estar en conducción. Entonces, quiero abrirme diferentes posibilidades en este medio. Sí, totalmente. Pues fíjate que ahí en Puebla se hace muy buena televisión pero ¿por qué no a Sí, nivel nacional? así es también. Sí me encantaría. Entonces, sí estoy trabajando para ganar, pero también quiero disfrutarlo. Sí, yo me acuerdo en 2015 que estaba apoyando en la preparación rumbo al Nacional a Cristal Silva, que es de esta ciudad, de Ay, la Ciudad conozco Victoria. a Cristal Silva, pues cuando estuve en el Miss Earth en el 2013, ella fue la que ganó. Ah, sí. Ah, ¿estuviste en el mismo certamen nacional? Sí, estuvimos en el mismo certamen, ella ganó en el nacional cuando yo estuve. Ah, mira, qué casual. Ella me platicaba que ahí mismo en el hotel algunas iban a correr por ahí porque no había gimnasio y que era para Ajá, hacer sí. yo era una de esas que estaba, Ah, corría y pues bajaba, mira, corría y bajaba. No, 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 Dios, subí y bajaba, no, era el bajaban hotel que que porque estaba en estaba, una como colina. ajá, el hotel, Sí. el Barceló en Huatulco. Ajá, y entonces subían y bajaban por todas esas calles que en empinada y en subida y todo, ahí andaban, dice, fue lo que había a la Sí, mano, no había parecíamos gimnasio. ahí fila india, Ah, pues todo eso me haciendo platicó. ejercicio. Mira nada más, qué bonita Pero ¿sabes qué? casualidad. También esta nacional, recuerdo que también la pasamos bien todas, porque, o sea, creo que realmente no parecía certamen de belleza, porque no estábamos cuidando nuestra alimentación, nos ponían una barra de diferentes tipos de Comida pescado, engordadora y sí, todo. Ah, les comida, ponían, postres, o sea, ¿a quién se le ocurre ponernos eso? yo no entiendo. Bueno, No, o hasta en sea, Miss todas Universo comiendo hay, lo que ¿eh? En Miss queríamos, te lo Universo les juro. ponen pasteles y dices, ay, ¿cómo? ¿En serio? Ay, no, sí, es una tentación muy grande. Bueno, en este nacional recuerdo que había muy pocas, yo creo que nada más dos que yo vi que sí estaban cuidando su alimentación. De ahí Y en una fuera era todas Cristal. estábamos, ay, a ver, no, está rico, sí, ay, me voy a servir. Y Sí, sí, después al sí. rato, ahí, sube y baja, sube y baja, Sube y baja para bajar lo que se habían para comido. bajar todo lo que te comiste. Sí, sí, me comenta Cristal en aquel momento estaba muy vulnerable emocionalmente, ¿eh? Sí, pues no Sí, parecía, ¿eh? Te lo juro. ella estaba muy, muy, muy vulnerable porque había perdido de una manera Ajá, sospechosa sí, que perdió en nuestra el estatal. belleza. Me tocó Ajá, ir a mí el al certamen, estatal. fue la primera vez que nos conocimos y Sí, y entonces estaba emocionalmente mal, pero dijo, sí, bueno, me voy a sanear yendo ajá, a competir a mis tierras y siento que necesito sí, mostrarme hasta dónde puedo llegar y lo ganó. Y si tú te lo fijas, logró. se fue al certamen internacional con pocos recursos, Sí, con muy pocos recursos, y al regresar lo pensó un año y luego ya se metió al nacional otra vez, sí, de así Lupita, es esa mujer. ya lo ganó. Y después al Miss Universe, o sea, no, no, no. Divina, 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 divina. divina Y me Cristal acordé, Silva. ahorita lo que originó recordar a Cristal fue Ujú, porque en 2015 estaba ujú, yo como directora de eventos especiales de deportes del estado de Tamaulipas y entonces le sí, digo, Cristal, me gustaría invitarte a que conduzcas junto con Jorge, que conduzcas sí, el premio estatal del deporte. Y sí, sí, entonces Jorge mide 1,63 y Cristal sí. 1,78, entonces parecía Blancanieves Ujú. con el enanito, Sí, con uno de... sí, sí, Y Cristal entonces está mega alta y también tiene una pasarela increíble esa mujer. Ay, no, no. Y entonces muy a gusto porque estábamos ensayando afuera un deportivo en donde se hizo la ceremonia del salón grande estábamos sentados así platicando y de repente a la hora bueno, Ujú. pues ya vamos a ensayar en el podio donde vamos a estar y todo, pues resulta que se levanta y yo le llegaba al ombligo. Entonces, entonces, Sí. pues, dije, bueno, a mí pónganme 3 bancos abajo, tres tareas, algunos blocks algo pongan, y se ve bastante ridícula la imagen, pero la quise apoyar preparándola y Sí, mostrándola en eventos, que siempre lo he dicho, sí, llévenlas a eventos para que se suelten, ¿verdad? exacto. Y entonces Sí, es muy bueno. la presente, todavía no ganaba el nacional, Sí. había sido apenas nuestra belleza Tamaulipas, y entonces Ujú, luego le digo, vente a mi programa de radio, vete a mi ujú. programa de radio para que te prepares, pero yo no me acuerdo por qué razón ya no,
pudo ir a mi programa de radio y ahora está en Venga la Alegría, un programa muy famoso a nivel nacional y me Sí, encanta verla tan desenvuelta porque la sí, chispa siempre la demasiado. tuvo. Sí, Entonces, mira, siempre, cómo siempre la tuvo. Y sabes qué, un carácter súper bonito, o sea, súper linda, amigable, Cristal, lindísima, o sea, no, noble, no, un amor, noble, noble, exacto. noble, noble, como yo hasta le decía, tienes que ser Sí. más, tienes que meterle más perricilina, eres muy ingenua, Ah, Cristal, porque ah, era como, yo sentía que me le iban a dar 3 vueltas y me la iban a dejar bailando ahí, pero no, ah, es muy linda, pero a la hora que hay que sacar la casta, la saca. sí, la saca. Sí. Entonces, es una maravilla cómo la vida de las chicas que me ha tocado preparar y ahora que platico contigo y que mira cuánto tienes en común con Cristal y que también deseas estar en los medios, pues no cabe duda que cuando algo lo deseas, las cosas llegan. Así es, hay que trabajar por ellas también. Sí, porque a tu Pero casa no te van a ir a buscar, ¿verdad? no, 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 no. Ahí acostado, soñando, pensando que algún día va a pasar, nunca va a pasar. No, así no van a llegar las cosas. Pues descubro a una chica que representa a Hidalgo, que es de Puebla y que nació en Guerrero, Sí, a una Fernanda Castillo muy, pues muy centrada. Te veo muy resuelta, muy madura, pero a la vez una chica que puede inspirar la vida de otras personas y es parte de lo que busca la organización Miss Universo. Por eso es que creo que estás formando parte de esta edición 2025 del Miss Universe México. Felicidades, así Fer. es. Muchísimas gracias, Cuquita. Estoy muy contenta y muy contenta que me hayas invitado a tu programa. La verdad me la pasé súper bien, una plática muy fluida, muy amena y muy gratificante. La verdad me encantó conocerte. Eres una persona que Muchas gracias. que me hace sentir como familiarizada contigo, conocer parte de ti, qué te gusta, saber que también has preparado a chicas, que conoces a personas que yo ya pues he trabajado con ellos Sí, en los certámenes de belleza, entonces también tenemos mucho en común qué y lindo. bueno, es algo muy lindo también, o sea, que la vida te va juntando con las personas. Pues sí, tienes acá a Jorge y a Cuquita, que son amigos tuyos en Tamaulipas, pero siempre Muchísimas a través de gracias. las redes muy unidos. Si requieres o te gustaría que en el otro canal de Cuquita tengamos algunas otras pláticas, porque se creó el otro canal de Cuquita, se creó Sí, para hablar de temas de vida, no tanto nada más de los certámenes. Varios de tus ok, compañeros estarán por allá próximamente. sí, La sí, plataforma esa se queda abierta, está también, porque sí, pues es para eso, para hablar de certámenes esta y la otra para todo lo que rodea a quien protagoniza los perfecto. certámenes de belleza. Sí, sí, sí. Pues yo encantada, si me invitas a tu otro programa, yo feliz de la vida de ser Nos partícipe. juntamos antes de que se les venga ya todo el trabajal que van a tener en la Sí, ay, no, concentración. vamos a tener muchísimos y yo ya siento o sea, a pesar de que según esto tenemos un tiempo considerable, yo siento Sí, el tiempo encima, o sea, te va el a venir. tiempo encima. Así que ya habrá oportunidad, y si no, incluso después del certamen de belleza, porque me gusta darle continuidad a la reina. Voy a invitar, de hecho, de generaciones del año pasado, voy a ¿Ok? invitar a que al otro canal, porque las reinas que no nada más se queden que existen durante su año de reinado. Son seres humanos que tienen una vida de todos los años que la vida les permita, Así es, sí, ¿verdad? claro que sí. Qué bueno que sigas dándole importancia y seguimiento a todas estas chicas que ya han participado, porque también fue su sueño y qué bueno que ellas tengan esta oportunidad de volver a revivir estos recuerdos. Y comentarnos que el éxito sigue en otras facetas de su vida. Así es, así es. Omar Guadarrama Díaz dice, ¿qué característica te distingue de tus compañeras que te da fortaleza para ganar? Por cierto, ¿cuánto mides? Felicidades y éxito. Mira, yo, este certamen de belleza, yo voy con todo el corazón y voy con fuerza y con ganas y con energía para poder vivirlo. Y creo que soy una mujer muy auténtica. Entonces yo creo que esa es mi característica y mido 1,70 sin tacones. 1,70 sin tacones. Hay de Así estatura es. promedio como tú, hay unas altas, hay medianon, Sí, hay de todo y una gran variedad de hay de chicas, todo, sí, hay de todo. Hay como muy en altas, botica, chicos. otras más bajitas y otras como yo, estatura promedio. Sí, así es. Pues un gusto, Fer. Estamos en contacto, Igualmente, seguimos comunicándonos para lo que se te así ofrezca, es. gustes y Muchísimas necesites. gracias. Para eso se creó Coronas de la Belleza, para apoyar. Pues gracias, nos vemos pronto. Un besito. Besos, gracias. Chicos, pues como ven, grandes candidatas que estamos conociendo a través
de la plataforma de Miss Universe México. De nueva cuenta, gracias a George Figueroa por facilitarnos este acercamiento con las chicas, porque no hacemos más que apoyarlas, empoderarlas, verlas y conocerlas y reconocerlas como grandes aspirantes a la corona mexicana para el Miss Universe, que ahora ya rápido, cuando menos nos lo esperemos, vamos a estar pensando y viviendo la concentración tailandesa con su gran preliminar y final. Así va a ser, chicos. Oigan, un gusto haber pasado toda la tarde con ustedes. El domingo estamos empezando a hacer agenda. Vamos a ver quiénes van a estar. Ya para el miércoles que entra hay varias confirmadas. Para el domingo apenas estamos cuadrando por ahí. Ya con Camila Canto para el próximo miércoles, ya como vieron hace rato, ya confirmamos. Hay por ahí un par más para ese miércoles. Y el domingo estamos viendo si con Prince Julio César vamos a poder tener a mi Supra Venezuela, Mr. Supra Venezuela y a Mr. Manhunt Venezuela, que ya los eligió, 3 bandas que tiene él en su organización, para conocerles y también de otros países, ¿por qué no? Conocer quiénes son los máximos representantes de diversas plataformas, y ya que establecimos contacto con Prince, en algún momento me encantará que también nos muestra a la Miss Universe Cuba, bueno, que traigo, ando cansadona, pero así es de que nos vemos, chicos, los veo el domingo, vamos a ver qué tantas cosas hacemos. Ya estamos empezando a analizar a las candidatas del Miss World, de todas las candidatas, dije esta sí está, no, esta sí está, no, esta sí está, no, tengo 37. Ahora de esas tengo que volver a ver otros aspectos para ver si bajo ese número y estar entonces ya investigando muy, muy bien a un grupo de 20. Porque pues imagínense, todas que con proyecto social, que con esto, que con lo otro, así como las 20 favoritas de Cookies. Pero bueno, ya estamos estudiando, nos estamos dando el tiempo y como siempre es para convivir con contenidos muy interesantes, precisos e investigados con todos ustedes. Chicos, gracias por haber estado aquí. Compartan los contenidos, suscríbanse quien no lo han hecho, regálenos un like, compartan estos contenidos para que mucha gente se entere más de dónde pueden conocer de esta manera muy peculiar a las candidatas 2025 del Miss Universe México. Chicos, muchos besitos, les quiero mucho, les dejo aquí los corazones, mírenlos, ¿cuántos? Todos son para ustedes, chicos, y les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, pásenla muy bien. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.